Ahí está. Como les comentaba, mi nombre es Jimena, soy de la Universidad de la Patagonia Austral, soy de Tierra del Fuego y bueno, les doy una cordial bienvenida. Linda, te doy para el acceso para que hagas tu presentación. Les comentaba, estoy en el último año de trabajo social, pronto de empezar mi tesis, así que bueno, un gusto poder iniciar el año 2021 con este congreso. Gracias, muchísimo gusto, bienvenidas sean todas las personas que nos acompañan. Mi nombre es Linda Alay, soy estudiante del quinto año, noveno semestre, igual finalizando como Jimena, y para mí es un placer estar con todas y todos ustedes en este espacio. Bueno, inicialmente también darles la bienvenida a ustedes y darle la bienvenida a la doctora Gabriela Rubilar. Ella es directora del Departamento en Trabajo Social de la Universidad de Chile y nos acompaña en esta tarde. Ella compartirá sobre la reforma educativa en trabajo social, un tema que nos compete a todas y todos en este momento. Doctora Gabriela, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Muchas gracias, muy buenas tardes o muy buenos días a todas y a todos. No sé cuáles son sus horarios de sus países, así que desde ya felicitar a los organizadores de este evento y a esta actividad que es autoconvocada por las y los estudiantes de trabajo social de distintos países en un espacio de co-construcción y de reflexión conjunta sobre temas de reforma en trabajo social y de reforma universitaria también, porque no podemos pensar la formación del trabajo social ajena a las transformaciones que han vivido nuestras universidades en el contexto latinoamericano. Así que desde ya agradecida de esta invitación y esperemos que sea un espacio interesante para los asistentes y que podamos compartir algunas ideas fuertes. Gracias, de verdad, muchas gracias. Y pues en este sentido me voy a permitir explicar la metodología de este espacio. Ahora vamos a desarrollar una conversación con la doctora Gabriela. Si hay dudas o comentarios pueden dejarlas en el chat y las leeremos al finalizar. Queremos que este espacio sea seguro para todos los asistentes y participantes. Por eso en el chat en este momento voy a compartir un código de conducta para que lo puedan ver y si en algún momento pues llegara a pasar algún inconveniente, ustedes pueden abocarse ahí. Bueno, además estamos muy emocionadas porque justamente en 1925, en Santiago de Chile, pues, se da la creación de la primera escuela de servicio social de América Latina, llamada Doctor Alejandro del Río. Eso significa que a la fecha son 96 años del trabajo social latinoamericano. Y qué mejor que escuchar desde la perspectiva de la doctora en Chile, ¿verdad? Esta situación. Jimena, ¿te gustaría? Bueno, como para ir guiándola, profesora, como ha dicho Linda, entonces, como para tirarle una primera pregunta, para que usted empiece a desarrollar su ponencia, ¿cuál cree usted que sería el contexto de la educación en trabajo social en toda Latinoamérica? Y ahí ya le damos inicio. Ok, yo quiero tomar un poco las palabras de Linda para explicar que el trabajo social cuando nace en 1925, nace en un contexto de profundos cambios y transformaciones. Y esas transformaciones tienen que ver con lo que estaba ocurriendo en Chile y en el mundo en la primera mitad, diríamos nosotros, o en el inicio del siglo XX, que es un siglo de transformaciones y es un siglo además de luchas sociales y políticas. Por lo tanto, cuando el trabajo social nace, estaban ocurriendo cosas y estaban ocurriendo reformas, revoluciones, la Revolución Mexicana, en Chile además todos los procesos de lo que se llamó la cuestión social, que tuvieron como consecuencia migraciones profundas, ¿no es cierto?, de personas que venían del norte, de las cerradas salitreras a las ciudades y que se ubicaban en los extrarradios de la ciudad, en lo que nosotros llamaríamos villas miserias o campamentos, y que se generó toda una problemática social asociada a la habitación,
de los y las trabajadoras que venían desde las regiones salitreras y también asociadas a la salubridad. Por eso no es extraño que la primera escuela de trabajo social tenga el nombre de un médico salubrista que se llamó Dr. Alejandro del Río, y que por lo tanto las primeras trabajadoras sociales, y lo hablo en femenino, eran llamadas visitadoras sociales porque precisamente su trabajo consistía en hacer este vínculo entre una política social naciente, ahí nosotros tenemos nuestras primeras leyes sociales o las leyes obreras vinculadas al mundo del trabajo y a la regulación del trabajo, con este sistema de organización de la asistencia social, que todavía era una asistencia social que estaba radicada inicialmente en manos de la filantropía y la caridad, pero el trabajo social en Chile nace con una vocación laica y pública. Y nace, diríamos nosotros, con los principios de la investigación social, muy en un modelo, alguien diría, positivista, ¿no es cierto? En un modelo muy todavía, lo pensaríamos nosotros, de método científico, para poder comprender esa realidad y no olvidarse, transformarla. Por eso he traído esta pequeña presentación para entender que cuando trabajo social nace en Chile y en el resto de América Latina, nace pensando en refundar lo social o en transformar eso social. ¿Qué tiene que ver esto con la pregunta que me hace Jimena Ortiz? Es que hoy, 100 años después, o 96 años después, como dice Linda, para ser exacta, la situación no es tan distinta. Estamos en 2021, después de un cambio de siglo que supuso enormes transformaciones societales también. Son otras las crisis que nos atañen, pero que tienen que ver con las transformaciones de nuestro sistema global, con las transformaciones de la relación que tenemos con el medio ambiente, y que hemos llamado, ¿no es cierto?, los temas vinculados a la crisis medioambiental, al cambio climático y la globalización. Y la pandemia, por cierto, ha supuesto repensar también nuestras formas de entender la idea del Estado, la idea de la protección social, la idea de los límites en las fronteras. Nosotros estamos viviendo los efectos de los desplazamientos migratorios de las poblaciones que han sido expulsadas a partir de procesos políticos, sociales, económicos, y de la incapacidad de los países también, por qué no decirlo, de hacer frente a la pandemia. Ustedes entenderán que yo vengo de un país como Chile, que ha tenido en octubre del 2019 un estallido social que es producto también de la acumulación de una serie de injusticias y de situaciones políticas y económicas que parecen aberrantes y que han afectado la dignidad de las personas. Así que para asumir esta primera pregunta de Jimena, es decir, que el trabajo social nace siempre desde una incomodidad, siempre desde un cuestionamiento, siempre desde una necesidad de pensar las reformas. Y en este ciclo largo de 100 años, lo que nosotros tenemos son movimientos que ocurren entre generaciones. Yo sé que ustedes son demasiado jóvenes para entender la idea de generación, pero la idea de generación ocurre más o menos cada 30 años, más o menos cada un poquito más de cuarto de siglo, para entender movimientos de pivote que van explicando eso. No sé si te ayuda esa primera idea fuerza, Jimena, y me sigues preguntando cosas. No, sí, es interesante para poder adentrarnos, ¿no?, en la temática. Ahora, por ahí Linda tiene algunas... Sí, claro. Y hablando, bueno, todo este contexto histórico, ¿verdad? Chile como primera escuela de trabajo social a nivel latinoamericano. Posteriormente, ahora no podemos decir que en ningún país de América Latina no hay, ¿verdad?, una escuela o inclusive facultades de trabajo social, pero se han ido desarrollando reformas en la forma de enseñar, en las estructuras, etcétera. Y eso es lo que se trata de este espacio. Para usted en sí, ¿qué es una reforma educativa? Y si existe en realidad un modelo que se necesita para formar estudiantes de trabajo social actualmente.
Ok, entonces vamos a hacer revisión de la propuesta de Linda, que es pensar el concepto de reforma. Una reforma necesariamente es una mirada crítica a tu propia formación o al modo como se ha entendido la formación. Entonces lo primero que vamos a mostrar con esta gráfica es entender que el modo como se piensa la formación de las y los trabajadores hoy no es un modelo lineal. No siempre se enseña lo mismo y no siempre se piensa lo mismo sobre el modo como se estructura la formación. Entonces, los procesos de reforma nos han acompañado en estos 100 años de trabajo social en Chile y Latinoamérica. ¿Qué reformas voy a puntualizar yo hoy día? Tal vez la más importante tiene que ver con todas las reformas asociadas en nuestro contexto al año 68, que tienen que ver con las reformas universitarias, que son producto de los movimientos liberacionistas que estaban con mucho influjo a partir de finales de los años 60. Esas reformas universitarias impactaron, por cierto, al trabajo social en un movimiento muy específico que se llamó el movimiento de reconceptualización. ¿Qué hace la reconceptualización? Es revisar críticamente su propia forma de entender el trabajo social y cuáles son los influjos sobre ello. Y ahí aparecen perspectivas liberacionistas que hoy día a nosotros nos hacen sentido, como por ejemplo todo el impulso de la investigación acción participante, que en contextos latinoamericanos tiene bastante pertinencia, toda la idea de pensar los movimientos liberacionistas desde enfoques más latinoamericanos o indigenistas, diríamos hoy día también. Entonces ahí hay un momento de reforma muy importante que lo que hace es entender que el tipo de formación que se estaba entregando o se estaba propiciando al estudiantado no era consistente con los cambios de ese tiempo. Y en ese sentido, la reforma siempre es una ruptura, siempre es un proceso de choque, siempre es un proceso de revisión, pero necesariamente es un proceso también de creación, de innovación y es un proceso también de transformación. Esa es una reforma que quiero mostrar. Pero hay otro influjo de reforma que en nuestros países cae con mucha fuerza a propósito de las dictaduras latinoamericanas y que tiene que ver con la lógica de la reforma neoliberal, que en Chile llega en el año 81, producto de la dictadura del año 73, pero a partir de un cambio de concepción de la universidad y de la enseñanza universitaria en lógica de mercado. Y eso va a explicar por qué hasta el día de hoy nosotros vivimos una tensión, ¿no es cierto?, entre el pensar la formación de carácter universal y generalista, al mismo tiempo que hacemos de la universidad un espacio selectivo, exclusivo y excluyente según la capacidad de pago, voy a ponerlo así bien controversialmente, de los estudiantes que son vistos como clientes, ¿no es cierto? La idea de una formación bancaria, diríamos nosotros, pensando en el esquema de Paulo Freire. Viene una tercera ola de reforma, diríamos nosotros, que es la que se produce post-2016 en el contexto chileno, asociado fundamentalmente al movimiento de los estudiantes. Quiero decir que en todas estas reformas el rol de los movimientos estudiantiles ha sido clave, o de los movimientos sociales en general, que ha tenido una expresión en los movimientos estudiantiles universitarios, pero no han sido los únicos. Es decir, los estudiantes universitarios también se han asociado a otros movimientos sociales, a movimientos de trabajadores, a movimientos antiglobalización, a movimientos migrantes, a otros movimientos sociales que han convocado también procesos de reforma más general. No sé si Linda quieres preguntar algo más o vamos con Jimena. Tal vez la duda sería, ¿cree usted que una reforma educativa en las facultades o escuelas es únicamente, ya hablamos que es un proceso de ruptura, ¿verdad? Un proceso de choque, un proceso donde, inclusive de liberación, podríamos decir un proyecto político pedagógico, pero la reforma educativa podría verse solo como un cambio al programa educativo, al pensum, a la currícula, o se podría ver solo desde que las y los profesores
hacen nuevas dinámicas o lo hacen más participativo o con procesos de leyes en la administración de la escuela o facultad? ¿Cómo podría verse en sí? ¿Cuáles son las características de esta reforma? Yo diría que las características de las reformas no son únicas, es decir, no hay modelos a seguir que sean como un patrón para todos los países, porque las realidades de los países son muy heterogéneas. Hay países como el mío, donde las reformas se hacen por ley o no existen. En Argentina también dice que sea ley. En otros países, el que sea ley da un poco igual, porque tiene que ver con las prácticas y con los modos de pensar, ¿se entiende? Por lo tanto, la estructura, la fisonomía de esa reforma, yo quisiera decir que va a ser heterogénea, pero lo más importante es que la reforma implica una alteración, una revolución del modo como habíamos concebido las cosas, y necesariamente, por lo tanto, no es solo nominal, no es solo declarativa, sino que es profunda en sus alcances, ¿se entiende? Hay veces que nosotros, sobre todo los profesores, somos muy buenos para decir que cambiamos sin cambiar nada, ¿no es cierto? Hacemos más bien un maquillaje, diríamos nosotros, a la currícula, al programa de formación. Eso no es una reforma, eso es un ajuste. Y en general, siempre los procesos formativos están sujetos a ajuste. Cuando hablamos de una reforma, estamos hablando de un cambio en los pilares. Por ejemplo, constituye una reforma en nuestro contexto esto que está ocurriendo hoy día entre nosotros. Yo hasta hace 14 meses atrás habría dicho que era muy difícil participar en condiciones de igualdad, por ejemplo, en procesos de seminarios autoconvocados por estudiantes en cualquier lugar del mundo y en cualquier idioma. Eso ha implicado una alteración de nuestros modos de pensamiento. Lo conversábamos con nuestros estudiantes el año pasado cuando armamos un seminario de estudiantes que ustedes pueden revisar en la página web de la red de investigadores y decir cómo las y los estudiantes, incluso de pregrado, pueden investigar, voy a poner así, como si fueran catedráticos o doctores. Esa es una reforma a la idea de cómo se concibe el conocimiento y la generación de conocimiento. No es una propiedad exclusiva y excluyente de unos pocos, los doctores, los profesores, los elegidos. Es una posibilidad que está contenida en cada uno de ustedes y de nosotros en términos de posibilidad de pensar también la generación de conocimiento. Puse esta lámina porque hoy se cumplen 144 años en Chile del decreto Amunátegui, que es el que permitió que las mujeres cursaran estudios universitarios. Para ustedes y para mí, 144 años parece demasiado tiempo, pero eso fue una reforma. Una reforma fue entender que hombres y mujeres tenían la misma posibilidad de ir a la universidad, en un tiempo en que eso parecía una locura, una exageración, una imposición de unos pocos, de las élites. Sabemos que quienes llegaron a la universidad en los primeros tiempos fueron algunas mujeres con ciertas características de ciertas clases sociales. Hoy día es una reforma entonces entender, por ejemplo, en algunos países que el acceso a la universidad no depende de la capacidad de pago de las personas o no depende de sus trayectorias anteriores, educativas, necesariamente, etcétera. Entonces, un poco mirando la propuesta de Linda, yo creo que un elemento de reforma tiene que ver con la idea de refundación, de aquello que consideramos tradición, continuidad y de aquello que queremos cambiar. También se piensa la reforma en materia de redistribución y de reconocimiento de saberes, por ejemplo, cuáles son los saberes válidos, solo los que se producen en los espacios universitarios. Podemos generar conocimiento desde otros espacios, voy a decir profanos, no académicos. También constituye en países neoliberales una posibilidad de reforma pensar que el conocimiento tiene un carácter público, crítico y necesariamente progresista con respecto a sus propias ideas, aunque eso implique a lo mejor remirar tu propia profesión.
Con mi colega Yanina Muñoz, hace 2 semanas atrás hicimos una conferencia donde planteábamos uno de los debates que existe en el mundo a propósito de si ha muerto el trabajo social o no. Es decir, pensar que el trabajo social también es una disciplina que se observa a sí misma críticamente implica también la sintonía de esta profesión con la agenda del país y sus propios procesos de reforma. Insisto, la reforma del trabajo social no está separada de los procesos de reforma políticos y sociales que acontecen en nuestros países. De hecho, esa es su particularidad. Están en sintonía, están en armonía, y eso implica necesariamente un ejercicio de autorreflexividad y un ejercicio además de posicionamiento político y social. Espérenme que me están llamando por teléfono, porque esas cosas pasan aquí, ya no voy a hablar más. Preguntas de Linda y de Jimena. Sí, pero o sea, retomando todo esto que usted decía, ¿no? Refundar, restituir, todo eso, ¿cómo cree, escuchando todo lo que conversaba, lo que le consultaba Linda, la importancia, ¿no? ¿Cómo usted cree que esto implica al estudiante una reforma educativa, ¿no? A nivel académico, a nivel profesional, a nivel social, ¿cómo impacta una reforma educativa en los estudiantes? Como esto, retomando, ¿no? Esto de una universidades pagas, universidades públicas, lo que fue el manifiesto, la reforma educativa tan importante que se generó acá en Argentina en 1918, en Córdoba, digamos, todo eso, ¿cómo cree usted que impacta en los estudiantes? Yo creo que impacta, Jimena, de 2 formas. Lo primero es que interpela a los estudiantes necesariamente en una posición distinta. Es decir, la reforma no es que le caiga por encima a los estudiantes y los estudiantes la asumen como si fuera algo ajeno. Necesariamente los procesos de reforma tienen como protagonistas a los estudiantes. Vuelvo a insistir en esto, los estudiantes no están por fuera, están por dentro. Si no, no es una reforma, es una imposición seguramente, es un dictamen, es algo externo. Entonces, la primero es entender cuál es el rol de los estudiantes en los procesos de reforma, y no es por fuera, sino que es por dentro. Y es por dentro críticamente y también aportando a esos procesos de reforma. Mis estudiantes siempre me dicen, este país como que no me gusta, cuando yo llegué las cosas estaban así y la pregunta es si me acomodo o no me acomodo. Bueno, el rol de los estudiantes es precisamente cuestionar eso, cuestionar aquello que se ha dado como cierto, aquello que se ha establecido como un dogma, ¿no es cierto?, como una categoría cierta, y sobre todo ayudarnos, y digo ayudarnos a los que no somos tan jóvenes, a poder mirar que algunos cambios son posibles. Por suerte, digo yo, cuando Chile cambió nuevamente, el trabajo social ya había cambiado. El trabajo social ya había entendido, por ejemplo, que la formación universitaria en trabajo social no es un proceso estanco. No puedo hablar. Denme un segundo, que voy a decir. Como es día sábado para acá, la gente piensa que estoy como disponible. No puedo hablar, estoy en un seminario. Chao. ¿Y ven? Esas son reformas que hemos hecho también. El límite entre lo privado y lo público. Lo que hemos aprendido. La virtualidad. Sí, la virtualidad, y además como la sensación de entender que hay procesos que tienen como simultaneidad de acciones. Yo ayer estaba en la defensa de una tesis doctoral al mismo tiempo que cocinaba, ¿no es cierto?, los roles de género y los roles de cuidado adscritos a los roles de producción y reproducción. Esa es una reforma. Es una reforma a entender que uno puede hacer eso y más a la vez, pero también que hay límites con respecto a mi propio conocimiento, mi propio cuerpo, ¿no es cierto? Yo hoy día no podría estar en Guatemala con ustedes, y los medios de comunicación y las TICs como estas plataformas me lo permiten, pero no soy ingenua también al pensar que cada vez que yo uso esta plataforma o uso otra, hay gente que se queda fuera. No todos lo pueden ver. Yo ponía por ahí en el chat que nos den el canal de YouTube para poder difundirlo, ¿no es cierto? Porque muchas veces estos procesos que parecen muy interesantes en términos formativos, Linda,
suponen procesos de inclusión y exclusión no siempre muy conscientes. Y en ese sentido, sí, la reforma tiene un carácter crítico, tiene un carácter que no es autocomplaciente, es muy fácil sentirse protagonista de la reforma y quedarse ahí rápidamente, voy a decir, acomodado en esa posición. Y necesariamente la reforma es, y ahí está la pregunta sobre el rol de los estudiantes, un ejercicio de incomodidad y de incertidumbre. Mis estudiantes me preguntaban el año pasado, en abril, luego cuando ya estaba claro que había pandemia y que no íbamos a iniciar el curso presencialmente, ¿qué vamos a hacer? Y yo les decía, no sé. Es decir, eso es una reforma a nuestra forma de entender el pensamiento y de decir que no sé es una respuesta también. Y que lo que está por venir es una construcción compartida. Que esto de los itinerarios formativos actuales, esta forma de entender la intervención social desde este escenario, también es un proceso de reforma a lo que nosotros creíamos cierto. Ahí la principal lucha, Jimena, es contra la incertidumbre. Hay veces que los estudiantes necesitan certeza, ¿no es cierto? Dicen, es que ahora que yo salgo al escenario laboral no me siento, comillas, preparado. Yo les digo, mala noticia, nunca nos vamos a sentir preparados para lo que está por venir. La pregunta es si estoy dispuesto a aceptar y aprender a trabajar en contextos de incertidumbre, a aceptar el desafío de esa transformación en los cuerpos de los propios sujetos, de aquello que nos acomoda, y voy a decir nuevamente, de aquello que nos incomoda. Las reformas siempre son incómodas. A mí me gustaría, siempre con la misma pregunta de Jimena, ¿verdad? ¿De qué valor académico le aporta a los estudiantes? Y usted mencionaba el tema de la incomodidad desde el cuestionamiento y desde la crítica que nos permite tener a nosotras y a nosotros, porque sí se sigue dando, por ejemplo, que las personas que nos dan clase, ¿verdad? Tienen formación en trabajo social, pero no en pedagogía. O ya bien tienen formación en pedagogía, pero no son profesionales de trabajo social y nos forman a nosotros. Entonces, esas son cosas de las que nosotros nos cuestionamos y decimos, ¿por qué seguimos permitiendo que gente, por ejemplo, sociólogos, psicólogos, que no aplican su materia al trabajo social, nos den clases? Y por el otro lado, que trabajadores sociales con excelente y maravillosa experiencia, pero sin pedagogía nos den clases, ¿verdad? Eso, por supuesto, no es en todos lados, en algunos sí, pero es parte de este cuestionamiento que nos obliga a nosotros a exigir y a querer mejorar la calidad académica. Sí, yo he anotado algunas de las preguntas que hace Linda. Un tema de calidad académica, por cierto, pasa por los docentes, por quienes imparten las asignaturas. Me parece que es importante ahí quien enseña, por ejemplo. Nosotros hemos hecho una apuesta en trabajo social de la Universidad de Chile que es bien radical. Por ejemplo, la enseñanza de la investigación está de manos de trabajadores sociales que investigan, sí. No de cualquier trabajador social que se lee un manual. Pero siempre está la pregunta, ¿cómo aprendo investigación? ¿Aprendo de un manual que me enseña la cocina o aprendo al mismo tiempo que voy ejercitando la investigación? Ninguno de nosotros, y eso me incluye a mí, que soy una profesora de 21 años de carrera, sabía ser profesor. Yo era una trabajadora social, como ustedes, que me puse a hacer clases en la universidad bastante como arrogantemente, sin tener ninguna pedagogía detrás. Seguramente mis estudiantes de los primeros años de licenciatura pensaban lo mismo que tú, pues Linda, esta chica no sabe enseñar. He aprendido de mis estudiantes a enseñar como ellos han aprendido de mí de trabajo social. Es decir, hoy día con 21 años de enseñanza, y ahí hay una profesora que dice también, todos los días aprendo de mis estudiantes algo nuevo, no solo en materia de la disciplina, sino que también de la enseñanza de la investigación. La enseñanza de la investigación o la enseñanza del trabajo social o la enseñanza universitaria también es un campo de investigación en sí misma. Y nosotros hemos ido transformando, quiero decir, nuestras aulas en un laboratorio también de observación de nuestras propias prácticas de enseñanza-aprendizaje. No estoy diciendo con esto, Linda, que sea mejor o peor que a uno
le dicte la materia un profesional que sea de la disciplina o no. En todos los casos creo que es importante revisar la concepción que yo tengo de la enseñanza, que nunca es una enseñanza unidireccional, vertical, nunca es de mí hacia ti, siempre es un proceso de intervención. Mi estudiante, y esto es lo último que voy a decir, me hacían esta crítica siempre, es que, profe, usted no interviene directamente, diciendo como que yo no iba al campo, ¿no es cierto?, a las barriadas, a las chabolas, a trabajar directamente, por ejemplo, con los pobres. Lo que ellos no se habían dado cuenta, que los sujetos de mi intervención son ellos mismos, ustedes. Es decir, a quien interviene un profesor en una asignatura es a sus estudiantes al mismo tiempo que se deja intervenir por la realidad de ellos. Ahí hay un proceso de intervención que es pedagógico, que es modelado, pero que claramente, eso ya lo había dicho Paulo Freire, ahí lo pone la Verónica, ¿no es cierto?, pero claramente no es aséptico. Es decir, yo no me paro en el aula a dictar una cátedra como si fuera una experiencia ajena. Yo estoy implicada en el aula en la forma de entender la disciplina, la enseñanza, la relación con mis estudiantes, etc. Entonces, hay que ser cuidadoso ahí porque no siempre los grados académicos van a determinar que uno sea un bueno o un mal profesor. No estoy diciendo con eso que no importan los grados, claro que importa, pero ser bueno o mal profesor también depende de la posibilidad que yo tenga de dejarme impactar por mis estudiantes, de dejarme intervenir por mis estudiantes y de dejarme transformar por la realidad de ellos. Porque si no, en realidad yo mejor grabo una clase, la cuelgo en YouTube, ¿no es cierto? Y cualquiera la ve cuando quiere, cuando puede. Nosotros hemos hecho hartos experimentos a propósito de esta modalidad no presencial también linda para entender que los procesos de reforma implican sobre todo un cuestionamiento a aquello que hemos aprendido y que hemos asumido, comillas, como si fuera la normalidad, ¿no es cierto? La nueva normalidad. Ya, más preguntas para que no latiemos tanto. Bueno, hay cosas además en el chat, pero no las logro ver todas. A ver si me las van leyendo también. súper. Además de este valor, ¿verdad? Que ya hemos visto cómo, o sea, si se dieran las reformas educativas, tal vez para ir poniendo un poco las ideas en orden, ¿verdad? Ya hemos visto que ya son procesos sistémicos, ¿verdad? Integrales a nivel facultad, escuela, que no incluyen solamente lo que mencionaba la doctora Gabriela, ¿verdad? Procesos ajenos a solo los profesores, sino que los protagonistas deben ser todos los sujetos de esta educación, ¿verdad? Estos cambios que se pueden generar en la universidad, en la escuela, facultad, ¿cómo se relacionan, doctora Gabriela, con el efecto o los cambios sociales? ¿Hay una interrelación entre estos procesos? ¿Cómo lo ve usted? Sí, claramente, Linda, porque en general estos procesos de reforma, ya dijimos, no están por fuera. Nosotros, cuando empezó la pandemia, nos preguntamos, y ahí puse la página web de la red de investigadores, ya no estoy hablando solo como trabajo social Universidad de Chile, sino que como todos los trabajadores sociales de Chile que hacemos y pensamos investigación, y dijimos, están todos los chicos en casa esperando que sus profesores les graben un video de una clase, y eso también no solo es selectivo, Linda, sino que además es excluyente, ¿me entiendes? Como, ay, a mí mi profe no me manda nada, a mí me manda 3 cosas, ¿me entiendes? Como muy así, como una experiencia muy también, quiero decirlo, bancarizada de educación, muy como... y entonces hicimos una experiencia que ustedes la pueden mirar ahí, que se llama Dona tu clase. Es decir, le dijimos a investigadoras y investigadores que nos regalaran una clase de alguna asignatura, de alguna materia que a ellos les pareciera relevante en este proceso. Y entonces ustedes pueden mirar ahí un programa de formación en línea que tiene debates sobre trabajo social y disciplinarios desde distintos enfoques y perspectivas. Eso es muy importante entender, que el trabajo social también es heterogéneo en sus posiciones y sus perspectivas.
que hay debates sobre políticas públicas y políticas sociales que a nosotros nos importa en términos de lo que tú decías, Linda, transformar, incidir, impactar, y que también hay cuestiones más metodológicas, que a algunos les pueden apasionar más y a otros menos. A mí me apasionan, pero no puedo asumir que esa pasión es compartida por todos. Y entonces aquí hay 16 cápsulas de profesores de distintas universidades, y ahí voy a tomar el comentario de Jimena, de Arica a Punta Arenas, mostrando sus trabajos y donándoselos para quien quiera. Luego hicimos algo parecido a lo que hicieron ustedes, que fue el seminario de estudiantes, y los estudiantes de Universidad de Chile convocaron a estudiantes de todo el país a presentar sus trabajos. Recibimos 50 trabajos. Se presentaron en 9 mesas durante 9 días, 9 tardes, de 5 de la tarde a 7, ahí estuvieron los estudiantes presentando, con profesores moderando, pero el seminario fue de ellos. Y ustedes pueden revisar todos los videos en ese mismo link que puse ahí, y ahí hay una foto para recordar que pasamos de la presencialidad, ¿no es cierto?, los chicos en la escalera, sacándose las fotos en la actividad, a vernos en unas pantallitas en cuadraditos con nombre, para entender que también distingue al trabajo social, al menos en Chile, la capacidad de asumir los desafíos contemporáneos, de no acomodarse a ellos, pero al mismo tiempo de usar los instrumentos disponibles para incidir en ello. Hubo harto debate en nosotros, Jimena, y lo sé porque las colegas argentinas nos lo plantearon, si asumir la docencia no presencial o no al inicio. Y nosotros tomamos la decisión de vincularnos con nuestros estudiantes a través de estos sistemas no presenciales, porque creíamos que era peor dejarlos fuera. Nuestros estudiantes tienen condiciones, algunos de vulnerabilidad y de exclusión muy grandes, y el estar desconectados podría implicarles a algunos de ellos la salida del sistema universitario, el abandono de su estudio. Entonces tenemos chicos que están trabajando, pero que al mismo tiempo están escuchando, tratando de ir pensando, porque el pensamiento y la acción no están separados. No es que yo tenga que detener el mundo, como diría la Mafalda, ¿no es cierto?, para pensar, sino que tengo que pensar en conjunto con el mundo. Y tengo que saber transformar y meter en algún momento de ahí un punto de inflexión. Y meter en algún momento de ahí una traba que lo pare, ¿no es cierto? Una incomodidad, un ruido. Hablando de ruido, me van a volver a llamar, pero bueno. Tal cual. Bueno, Rosa, para no estar molestándola y robando su tiempo, y le hacemos una última pregunta para ir cerrando, así después nos quedan unos minutitos para leer el chat y bueno, todos aquellos que quieran hacer una consulta. En base, bueno, todo esto que nos estuvo trabajando, pudimos intercambiar, interesante todo. ¿Cómo cree usted, pensando, ¿no?, a futuro con todas estas nuevas realidades, ¿no?, que hoy podemos estar 3 países y más en esta sala, cómo se puede pensar en una reforma educativa, una nueva reforma educativa, desde una escuela o trabajo social, ¿no? Porque uno habla de una reforma educativa general, ¿no? ¿Cómo podemos pensarla desde el trabajo social únicamente? Yo creo que ahí, Jimena, hay una primera pregunta que tiene que ver con responder a la pregunta de qué tipo de trabajo social, para qué tiempos. Y lo que nosotros sabemos, desde nuestra propia experiencia, es que no hay un trabajo social único, es decir, los procesos de reforma son simultáneos, pero sus respuestas, como veíamos con Linda, son diferenciadas y ajustadas a los contextos. Van a compartir elementos comunes sin duda. Tal vez aquí un elemento común clave es pensar desde qué enfoque yo concibo el propio trabajo social. Nosotros en general nos adaptamos mejor o nos adscribimos mejor a los enfoques que vamos a llamar, que son enfoques críticos. Y dentro de esos enfoques críticos, obviamente, hay distintas perspectivas. Hay gente que trabaja más líneas más marxistas, por ejemplo, hay gente que trabaja líneas más fenomenológicas, hay gente que trabaja feminismos decoloniales. En todos los casos estamos hablando de perspectivas críticas dentro de la mirada de trabajo social. Hay enfoques más fenomenológicos, por ejemplo, que son los que trabajo yo, o más hermenéuticos, pero en todos los casos lo que estamos haciendo es entender que el trabajo social tiene una posición en el mundo.
no tiene solo una disposición a hacer, sino que tiene una posición a pensar y a transformar. Y eso yo diría que es el componente más importante de los procesos de reforma que vamos a compartir. El otro elemento clave es que yo digo que sin estudiantes no hay reforma. Porque han sido los protagonistas siempre y no son los destinatarios de la reforma, son los constructores de ese proceso de reforma. Y necesariamente ese proceso de reforma implica, y esta es la tercera cuestión que voy a decir, incomodidades, implica pérdidas y cosas que hay que dejar partir, por decirlo así, y implica innovaciones, ajustes, adaptaciones. Una innovación que nosotros hemos llevado a cabo, por ejemplo, en la Universidad de Chile, pero se las dejo después para que las miren con calma, ha sido la forma de entender las prácticas profesionales. Nosotros hemos reemplazado la idea de práctica profesional como ese espacio donde uno va a un lugar y luego vuelve como si la realidad estuviera fuera y uno entra y sale, a entender que el proceso de práctica es un proceso profundamente instalado en nuestro propio ADN, y ahí lo que hemos hecho más bien es la idea de núcleos de investigación y de desarrollo que están vinculados, y ahí lo pongo, a un ejercicio compartido entre estudiantes, profesores, profesionales y organismos públicos y privados. De nuevo, aquí hay una decisión que ha sido bien interesante históricamente y que hay que reformar, que es la separación entre el mundo académico y el mundo social, ¿no es cierto? Como si estos dos mundos no conversaran, como si fueran mundos separados. Esa separación, quiero decirlo muy claramente, Jimena, es una separación artificiosa, porque ustedes, los estudiantes, nosotros, los académicos, vivimos en el mundo. Y ese mundo también nos atraviesa, también es paradójico, también observa, y por lo tanto esta realidad separada, que esa es la lógica más positivista, ¿no es cierto? Incluso pospositivista, que yo tengo que conocer y después intervenir, es una realidad artificiosamente separada, que yo conozco en la medida que me involucro en ella también, y me involucro en todas las dimensiones que supone, en mi caso, mi cuerpo, ¿no es cierto?, que es un cuerpo femenino, es un cuerpo además de una mujer mayor, no tan joven, es un cuerpo urbano, es un cuerpo además que vive, ¿no es cierto?, las dicotomías de clase, de raza, de género, de clase, bueno, ya dije clase, que están incluidas, y por lo tanto nos posiciona en el mundo desde esas dimensiones. Y en eso no hay que ser ingenuo en términos de entender las distintas posiciones que ocupamos todas y todes en este espacio que hemos llamado realidad social, y que, quiero insistir en ello, no se construye por fuera de las universidades. A veces las universidades se han transformado en unos lugares así como imposibles de entrar, ¿no es cierto? Casi como la idea del laboratorio aséptico, cerrado, transparente y al mismo tiempo infranqueable de otro espacio. Pensar que la realidad social es nuestro laboratorio, y es un laboratorio donde nosotros trabajamos, perdonen que lo diga así, con las manos, con los pies, con la cabeza, con el corazón, con la genitalidad, con el género, que lo trabajamos en esas dimensiones, y que no está separado de aquello que nosotros hacemos, pensamos y transformamos. Eso. Gracias, doctora. La verdad que creo que esta conversación ha sido súper enriquecedora como para ir concluyendo en las ideas claves que nos deja este espacio. Sabemos que probablemente nos están viendo estudiantes, profesores, directores, profesionales, ¿verdad? Y creemos que uno de los propósitos de este espacio es que cada uno y una de nosotras sepamos que constituimos este núcleo, ¿verdad? Como decía la doctora Gabriela, este núcleo que debe ser el protagonista en interlazar sus esfuerzos, sus conocimientos, sus intereses, ¿verdad? Como decía, pero para el bienestar, ¿verdad? Esta transformación, esta liberación
educativa, ¿verdad? Que nos va a permitir a todas y a todos tener un gremio de trabajo social más fortalecido, que nos va a sentir a nosotros como estudiantes, ¿verdad? Pues tener una formación más coherente con las necesidades de nuestros países, a los profesionales, ¿verdad? A los que nos enseñan, ¿verdad? A estar más comprometidos con la academia, con este proyecto. Y yo creo también que una reforma educativa, ¿verdad? No es solo cambios aislados, sino, como ya hemos hablado, cambios sistémicos, cambios integrales, cambios profundos, que están en un contexto específico, ¿verdad? Y que aunque vayan siendo poco a poco como solo un cambio al programa, puede ser este cambio de la currícula es ser la introducción para ir pensando también, ¿verdad? En cambios más estructurales a nivel educativo. De verdad, muchísimas gracias, doctora Gabriela. Vamos aquí no sé si, Jime, ¿tuviste alguna pregunta en el chat que quisieras que la hiciéramos? Acá estaba leyendo, bueno, sí, pero es interesante toda la charla, estaríamos todo el día, pero como usted bien dice, en distintos países estamos de vacaciones, la tarde, es verano. Es verano, sí. Y no, digamos, no sé si alguna quiere de las chicas sumar alguna pregunta para hacer la profesora. Fue más el repensar, el pensar metodologías, estrategias, repensar los procesos de investigación. Acá estoy leyendo. También considero importante repensar los procesos de investigación no de forma unidireccional, porque de esta manera desconocen a los contextos y personas como sujetas políticas. La investigación implica el cuestionarnos también nuestras propias epistemologías y metodologías, la academia misma. Son más sugerencias, ¿no? Esto, como decía el profesor, esto de incomodarnos, de hacer ruido y de todo, ¿no? Lo que vimos en la ponencia, el repensarnos, el refutar y siempre, ¿no? El trabajo social es esta mirada crítica, esta mirada reflexiva. ¿Alguien más? ¿Usted, profesora? No, yo creo que es importante también pensar que estos procesos no son aislados o no son exclusivos solo de esta disciplina. Yo creo que hay una convocatoria y una provocación a mirar el trabajo interdisciplinar o más transdisciplinar, el trabajo con otros colectivos. Me parece que los movimientos sociales y políticos son un actor clave de estos procesos de reforma, ya lo dijimos al inicio, que no se hacen al margen y ahí también los procesos de investigación, como decía una compañera, no son procesos de expropiación ni de exfoliación de los conocimientos de otros, sino que muchas veces de visibilización de quién tiene la autoridad para hablar sobre sí mismo, y que yo creo que es algo que también hemos discutido aquí, y entender que los saberes tienen múltiples fuentes, hay procesos compartidos de producción de conocimiento, pero también hay procesos de reconocimiento de ese conocimiento ancestral, por ejemplo, que puede estar en nuestras comunidades locales, en los pueblos originarios, en las experiencias vividas por otros sujetos, y que a veces también el trabajo social olvida o las dispone como si le fueran propias. Y yo creo que también ahí hay un proceso interesante de construcción y de verificación también, yo diría, de las metodologías, de las formas como trabajamos, de los marcos epistemológicos y éticos, para entender que toda acción es política, que la acción de enseñar y de enseñarnos y de aprender es un ejercicio político, y también es un ejercicio político el estar aquí un sábado 6 de febrero, 27 personas, con calor, sin calor, con verano, sin verano. También es un ejercicio político de pensar los procesos de enseñanza, de aprendizaje, de discusión y de valoración. Así que muchas gracias, Linda y Jimena, por la invitación. Muchas gracias a los asistentes que se sumaron a esta sesión y a los que nos verán después en el canal de YouTube cuando quieran. Así es. Muchas gracias, profesora, muchas gracias a todos los participantes, para ir preparándonos para seguir, porque la tarde sigue. La invitamos a usted también si quiere sumarse al resto de las ponencias, o bueno,
verlas después, el día de mañana, está con el mismo usuario, puede entrar a las siguientes charlas. Linda. Okay. Pues, Si me ponen el canal de YouTube, para mí es más fácil después ver las charlas. Nunca supe dónde me encuentro con el canal de YouTube, o me lo mandan y yo feliz al correo. claro, a todas las personas que están acá pueden ingresar a YouTube en la página ELATS, E-L-A-T-S. Igual vamos a compartir el enlace en la sesión masiva. Si pueden ahí poner los emojis de aplausos, ¿verdad? De verdad, doctora Gabriela, mil gracias por compartirnos todo su conocimiento. Fue una experiencia maravillosa, increíble, y creemos que si aquí hay estudiantes, si hay profesores, si hay profesionales, si hay directores, que cada uno nos vamos a comprometer con seguir buscando las transformaciones educativas en nuestras escuelas y facultades que tanto lo necesitan y que deben de ser coherentes con las necesidades que hoy, pues, todas las manifestaciones del neoliberalismo y el capitalismo y lo que desarrollamos, pues, nos estamos afrontando, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Los vemos a todas y a todas en la sesión masiva. Ahí estarán todas las personas que se están inscribiendo, y estamos con el tema de innovación social. Entonces, súper interesante. Si pueden ingresar siempre a la página de LATS, la página web, e ir a la sesión masiva, en el botón entrar, ingresan y ahí nos estaremos viendo. Entonces, un abrazo grande, grande, grande a todas y a todos ustedes y nos vemos pronto. Adiós, Saludos, adiós saludos a todos, gracias por participar. Buenas